Entonces, como partida este taller, nos dará la bienvenida el gerente de Corma Bio Bio Ñuble, el ingeniero forestal Fernando Illanes. Adelante, Fernando. Gracias, Rosa. Vamos a subir proyectamos una presentación que tenemos para guiar un poco el saludo. Aprovechar mientras tanto, bueno, saludarte a ti, Rosa, muchas gracias. Sé que veníamos hablando hace tiempo este café forestal. Eh, Aprovecho a saludar también a todos los colegas ahí de la facultad de forestal de la Universidad de Concepción, a otros colegas que están de otras universidades. A Amanda Vega, entiendo que el Liceo Quirihue, que también están participando ella y sus alumnos van a participar. A nuestros socios que van a exponer, a Pedro Pablo Nefuay y Alberto Zapata, un cordial saludo por su tiempo, por la entrega que están haciendo. Así es que muchas gracias. La presentación no sé si se ve, no sé si la han subido. ¿Se ve o no? Yo no la veo, por lo menos. Sí, no sé si se ve la presentación. Sí, se ve. Se ve. Ah, chuta. Se ve, Fernando. Podría estar yo en no la pantalla veo. completa incluso. La tengo Sí. en completo, no sé por qué no sale. Ah, no, yo no la veo. ¿Seré yo el problema? Tiene que ser compartir pantalla completa. Escritorio, Voy a... Permiso. ¿Ahí se ve? Perfecto. Se ve bien. ¿Seguro? Ahora sí. Ahora sí, ya. Yo no la veo, Javiera. Déjame ver si la puedo... Ahí, no. También la veo. ¿Ahí tú la ves, Fernando, o no? Alguien tomó el control. Parece que yo. A ver, parece que está, ¿no? Voy a... Sí, esa es, po. Ya, voy entonces... voy a la primera lámina. O sea, ¿qué es Corma? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, estamos. Ya, Sí, súper. perfecto. Entonces, aprovecho entonces ya, voy presentando, bueno, Corma, somos una asociación gremial que reúne más de 180 actores del sector forestal. Estamos orgullosos también porque representamos en todo el ciclo forestal y a todo tipo de empresas, desde pequeñas empresas, medianas, grandes, personas naturales, universidades, y en todo el ciclo también, o sea, tenemos empresas que trabajan desde el área de desde silvicultura, desde el origen, desde la semilla genética hasta el establecimiento, plantaciones, luego pasamos por cosecha, tenemos empresas del área industrial y también socios que tenemos puertos y otros que se dedican más que todo al transporte y a las exportaciones. Entonces, en ese sentido, podemos abordar todo el ciclo forestal. Corma está desde la región metropolitana hasta la región de los ríos, que es toda la macrozona forestal. Y actualmente estamos trabajando en varias líneas de trabajo. Uno, fortalecer la cadena de valor de las pymes, enfocándonos principalmente en la promoción del trabajo en construcción en madera, trabajar de manera cercana con las comunidades, y entre todo, la verdad, entre todo el sector forestal, ahí aprovechamos esta instancia de vinculación con la academia, los alumnos, a los cuales, claro, enviamos un cordial saludo. Qué bueno tenerlo acá, qué bueno que conozcan desde un inicio, como decía Rosa, el primer año, de qué se trata el sector forestal. Y por último, también como sector forestal estamos orgullosos de ser parte de este sector. Es un sector que absorbe carbono, libera oxígeno, ayuda a superar el cambio climático. Adicionalmente, es un sector que aporta hacia
hacia Chile. Es el segundo sector más productivo del país, que aporta más PIB al país. Así que estar en el rubro forestal nos trae orgullo. Así que eso, un cordial saludo a todos, que disfruten y aprendan de esta charla de establecimiento de plantaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, les cuento ahora que vamos a tener dos expositores, que el tema del café es establecimiento de plantaciones. Cada uno de estos expositores tendrá 30 minutos para su presentación y al final de las dos exposiciones ya habrá tiempo para hacer preguntas mediante el chat. Estas preguntas yo las voy a ir leyendo, ¿ya? Y las voy a ir dirigiendo a cada uno de los relatores que ustedes digan. Así que de modo que, por favor, cuando hagan la pregunta, yo la voy a personalizar, voy a decir quién está haciendo esa pregunta. Nuestro primer invitado, primer expositor, es el señor Pedro Pablo Bonnefoy. Él es ingeniero forestal independiente, con más de 26 años de experiencia en empresas forestales, en cargos de jefaturas operativas de gestión y planificación, de silvicultura, manejo, producción maderera, administración de patrimonio e investigación y desarrollo, basados en estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. Pedro Pablo es ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, de modo que es un gusto, digamos, contar con un ex alumno de la facultad. Bien, Pedro Pablo, puedes comenzar. Ok, buenas tardes. ¿Se ve bien la presentación? Perfecta. Perfecto, ya pues. Oye, buenas tardes a todos, principalmente a nuestros queridos alumnos de primer año y invitados. Obviamente lo primero es agradecer a la Universidad de Concepción y a Corma por esta muy buena iniciativa, sobre todo los momentos que estamos viviendo. Y como decían ahí en la presentación, yo me siento muy complacido de que me hayan invitado, ya que es doble la satisfacción, dado que fui alumno de esa casa y de la Universidad de Concepción. Básicamente lo que hoy día quiero compartir con ustedes es lo que está sucediendo hoy en el tema de establecimiento, qué están haciendo las empresas y en general los particulares, en el fondo lo que se denomina el estado del arte. Y por ser un tema muy amplio, trataré de hacer comentarios generales, dado que hay temas muy técnicos, muy específicos, como manejo, etc. Por lo tanto, quiero dejar un poco de algunos tips a futuro para los alumnos, un poco de teoría y fotos. Lo primero, ¿cierto?, es una pequeña introducción de tres diapositivas que está orientado a el crecimiento forestal, y lo primero que nosotros tenemos que pensar que esto es un negocio a futuro y no improvisar. Por lo tanto, ahí yo puse la planificación de una plantación forestal. ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos nosotros cuando estamos frente a esto? Es hacer una evaluación de la actividad productiva natural. Los sitios, que son los lugares donde se van a establecer las masas boscosas, tienen ciertas características y nosotros las tenemos que conocer para tomar buenas decisiones estratégicas. Primero, conocer el suelo, propiedades físicas y químicas, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante la importancia que tienen estas dos propiedades. La disponibilidad de agua y de drenaje, que hoy día cada vez más complicado a nivel del mundo. El clima, concepto de temperatura, precipitaciones, viento y luz. Topografía, que nos van a permitir decidir, ¿no es cierto?, sobre todo cómo vamos a trabajar en el establecimiento. Selección de la especie, el diseño de la plantación. Hay alguien que me está tapando, que parece que es el señor Sánchez, que me está tapando la presentación. Que tiene que... Pedro Pablo, ¿la puede maximizar? ¿Yo? Yo la tengo maximizada. No está. Se ve pequeñito, pero... Disculpen, me dicen que hay problemas de audio hacia acá, hacia esta región, o sea, región de Ñuble. La presentación hay que llevarla a modo de presentación. ¿Ahí cómo se ve? Tienes que ir a una pantallita abajo en la barra para llevarla a modo de presentación. Esa. Presentación con diapositiva, ahí la tengo, yo la veo completa. Yo también. Nosotros no la vemos completa. No la vemos tampoco. Tienes que cambiarte de ventana, Pedro Pablo, cámbiate de ventana, porque la tienes en los dos lados. Buscar la que está... Cámbiate de ventana. A ver, espérate un poco.
Puta, me salí, güey. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. A ver. Ahí volvió don Pedro. Perdí la presentación. No, perdí la presentación. Puede que entrar de nuevo. ¿Aló? Dale, Pedro Pablo, te esperamos. Don Pedro, quizás sería bueno que deje de compartir su pantalla, porque yo todavía veo la presentación. Yo también la veo. Adolfo, eso pasa porque son problemas de internet y conectividad. Se retrasa la presentación. Y algunos ven todavía la presentación. Yo, por ejemplo, es porque está más lento, la conectividad. Sí. Quizá alguien podría presentarla y el expositor, él va anunciando cuando pasa la siguiente. Ya, pero ahí la están colocando de nuevo, parece, ¿no? Ahí yo la estoy proyectando. Sí. Ya. ¿Cómo se ve ahí? En PDF. Se ve chica, sí. No, a ver. Está en PDF, no sé si estará en PowerPoint. Yo lo tengo en PDF acá. Denme un segundo. A ver. Oye, yo la tengo, la trato de presentar aquí porque ahora me apareció. Sí, claro, claro. ¿La ven ahí? Sí. Sí, Pedro Pablo, la más vemos. abajo de su... Ahí yo la veo como pantalla completa. Hay una persona que tiene activado su cámara, entonces está tapando. ¿La están viendo bien o no? Se ven chicos. Sí. A ver. Fija. Yo veo que pasa la presentación y se mueve el cursor, pero todavía no está en pantalla completa. Es en una opción que está en la esquina inferior derecha, al lado donde hay un número 75, al lado izquierdo hay un botón, un icono, y ahí se pone en pantalla completa. A ver, aquí me aparece la presentación. ¿La ven o no? Que yo la estoy viendo. Sí, la vemos. ¿Ahí está en pantalla completa? No. No. ¿Y si me la pasa, no sé, alguien de allá directamente y yo le voy indicando que avance? Va a ser una lata, pero... Por último, podría intentar presentarla así para que sea más cómodo para usted, independiente de que a lo mejor nosotros no la veamos con pantalla completa, o intentar ver la posibilidad de ustedes darle más zoom, quizás sin pantalla completa, también podría ser una buena idea, antes de recurrir a que se la exponga a otra persona. Lo digo solo por su comodidad. A ver, pero déjame ver una cosa. ¿Ahí cómo la ven? Gigante. Sí. ¿Ahí? Ahí está Súper bien. bien. Súper bien, ¿Sí? Pedro Pablo. Sí. Ya, ¿hasta dónde quedamos? En esta misma. En esta. La primera parte la he casado, todo lo que es planificación de la plantación, ¿eso quedó ok? Sí. ¿Sí? Sí, eso quedó ok. Ya. Entonces yo les explicaba que a los alumnos que conociendo todas estas variables, suelo, disponibilidad de agua, etcétera, nosotros vamos a tener un claro aspecto del uso adecuado de nuestros sitios y en el fondo lo que queremos es maximizar, ¿no es cierto?, y rentabilizar el negocio productivo. Y eso está basado para que ellos entiendan un poco en el uso según la aptitud, el cual va a definir nuestro manejo de establecimiento de las plantaciones. A modo de cultura,
esta actividad que se hace en diferentes estaciones del año, desde el verano, se comienza y se termina con el término de las precipitaciones, estamos hablando desde Maule hasta Puerto Montt, por decir un caso, en esta loca geografía que tiene Chile, las precipitaciones fluctúan desde los 700 milímetros a los 2300. Por lo tanto, esto nos va a condicionar para que ellos vayan teniendo, o se vayan ambientando en que las decisiones de establecimiento están súper meditadas al tema de las precipitaciones. Los tips que quiero compartir con ellos son los factores críticos que yo he llamado de éxito en el establecimiento. Primero, como les dije anteriormente, el conocimiento de nuestros suelos de un punto de vista de la parte física y la química, me refiero a la textura, estructura y toda la parte nutrición y disponibilidad de nutrientes. Todo el concepto de preparación de suelo, toda la asignación del material genético, se habló muy bien el jueves pasado, y la designación de las plantas, definición de época de plantación, de densidad de plantación, y el triángulo este que siempre yo hablo de la plantación más fertilización y más control de maleza, que son hermanos inseparables, que siempre tienen que ir juntos, y con todo esto nosotros podemos definir nuestro marco de qué productos finales queremos tener, y también maximizar nuestra rentabilidad del negocio en cuanto al volumen final. Y por último, como introducción, estas son dos láminas que yo se las quiero regalar a ellos, que tuve la suerte de conocerlas hace mucho tiempo, en la cual hoy día todo el esfuerzo y la energía que nosotros estamos concentrando en el establecimiento se tiene que basar en los primeros 3 años, independiente de la especie que estemos hablando, una conífera, una latifolia, un nativo. Todo lo que nosotros hagamos y decidamos lo tenemos que hacer en los primeros 3 años, porque ahí hay una curva amarilla que habla del sitio de hoy. Esa era cuando nosotros trabajamos con la silvicultura tradicional. Hoy día ya estamos a un nivel de una silvicultura mucho más intensiva, que hemos subido esta curva al sitio B de hoy, y algunos hemos tenido la suerte a futuro de trabajar en el desarrollo de silvicultura de precisión, igual que nos permite poder subir esta curva a un sitio de futuro. ¿Qué se persigue con esto? Una cosa muy significativa, y que eso yo lo aprendí hace muchos años atrás, que nosotros siempre tenemos que focalizar en minimizar la variabilidad de nuestras plantaciones. Nosotros queremos tener plantaciones lo más homogéneas posible, por lo cual eso va a tener un efecto en las decisiones a futuro, tanto en las cosechas, en los negocios, en la calidad del producto, etc. El establecimiento parte con la primera actividad, que es la cosecha. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver establecimiento de cosecha? Mucho, porque dependiendo del sistema de cosecha, es la decisión que nosotros vamos a tener que tomar, o la primera decisión que se refiere al establecimiento. Una cosecha como se ve, una máquina, un harvester y un forwarder madereando, nos deja todo el desecho en 100% distribuido en nuestros predios, como se ve en la foto superior a la izquierda. Hay otros sistemas que se procesa la madera de orilla y camino, por lo tanto el desecho está en los primeros 30 metros, y hay otros sistemas como el de abajo, que se hace el volteo de los árboles, se madera con el tractor forestal o skidder, y se astilla a orilla de camino y se incorpora la astilla en los camiones, y que prácticamente esos suelos quedan relativamente limpios, lo cual nos ayuda mucho, ¿no es cierto?, después en el tema de la habilitación, que es nuestro primer tema. ¿Qué es lo que es la habilitación? Es obtener principalmente un terreno limpio por medio de un adecuado ordenamiento de los desechos, que quede luego de la cosecha del bosque, que permitirá la reforestación y otras actividades necesarias para formar una nueva plantación. El concepto que está implícito... ¿Ah? Disculpe, don Pedro, nos estamos dando cuenta algunas personas que no avanzan la presentación. En el chat, hartos casos de personas que no ven que avanza la presentación. Dicen que se mantiene en la segunda lámina aún. ¿Hago? ¿Me pudo escuchar? Sí, pues perfecto. Sí. ¿Le permito a alguien que me mueva, a Javiera, le permito que me mueva la presentación? ¿Ya? Sí, por favor. Ya. Oí. Ya. Sí, se ven. Sí, se ve. Sí. Otros equipos que son muy recurrentes y utilizados hace mucho tiempo para la preparación del suelo son los famosos bulldozers. Hay 2 tipos que se ocupan de forma permanente, que son los bulldozers del tipo de 8 y 16. Los de 8 generalmente se ocupan en suelos que son más pesados, más compactados, como las arcillas rojas, Arecoypuy, Chena, Angol, ¿no es cierto?, en la cual tienen atrás una rastra sabana con un router que va rompiendo la estructura del suelo hasta una profundidad de 80 centímetros, 1 metro, y atrás tiene una rastra con algunos discos que estos van
preparando el camellón que va a ser la cama donde nosotros vamos a establecer nuestras plantitas a futuro, y tiene un rodillo compactador que va, ¿no es cierto?, dejando más homogéneo este camellón. Lo mismo, abajo tengo una foto de una subsoladora excavadora. Este es un equipo que ha dado muy buenos resultados y es un invento chileno. En la excavadora, en la parte de adelante, se le adiciona un equipo en la cual tiene un router que raja el suelo y unos discos que preparan el suelo. Por lo tanto, este trabajo que antes hacíamos de casillas puntuales, aquí nosotros vamos haciendo en forma continua la preparación del suelo, igual que fuera utilizándose un bulldozer, y se ve el efecto que tiene abajo, mano derecha, el subsolado con la excavadora. La siguiente. La tercera actividad que nosotros desarrollamos en el tema de plantaciones está orientado básicamente en la acción de forestar o reforestar, es decir, la colocación de las plantas en el suelo de acuerdo a estándares predefinidos, teniendo en cuenta la forma, me refiero al diseño de la plantación y la época adecuada en cuanto a contenido de humedad suficiente en el suelo. Por eso les presenté la primera transparencia, nuestro clima y nuestras precipitaciones que van a definir la época de plantación, lo que permitirá establecer una cubierta arbórea exitosa en términos de sobrevivencia y crecimiento inicial. Aquí les voy a poner un comentario que siempre tenemos que hablar de sobrevivencia y crecimiento y no de prendimiento. Antiguamente los colegas hablaban de prendimiento, pero para mí es un término que no me aporta mucho. Yo quiero tener una plantación que viva, que sobreviva, que esté creciendo, ¿cierto? Ese es mi objetivo, que estén las plantas y que estén creciendo. Bueno, una vez definido la especie con que se plantará en cada sitio, se debe asignar el tipo de planta y la densidad de acuerdo a diferentes condiciones y estándares morfológicos. La siguiente. Esto es más o menos un estándar que se ocupa cada uno que es dueño de sus plantaciones. En el caso de los particulares o las empresas van definiendo de acuerdo a sus sitios qué tipo de planta quiero. Por ejemplo, un eucalipto, quiero con 6 pares de hojas, una altura determinada. Y lo más importante para los alumnos, que siempre, la parte negra de abajo, donde dice colonizado, donde están las raíces, ese sustrato esté presente. Nosotros, y aquí puse abajo embalaje, manipulación y transporte, se nos explicó muy bien el jueves pasado la importancia que tiene la gente en la selección de la semilla, producir plantas, en la hibridación, en los clonajes. Ellos se quedan en la cabeza de producir una buena planta, pero nosotros somos bastante torpes en el embalaje, en la manipulación de las plantas, en el transporte y después en la plantación. Le rompemos sustrato, las raíces quedan al aire libre y después le echamos la culpa a los viveristas, que nos fue mal en la plantación, y resulta que gran parte de la culpa ha sido nuestra por un tema de no saber y una mala manipulación de las plantas antes del establecimiento. La siguiente. Básicamente, la época se define en Chile desde mayo a octubre. Todo depende del tema del contenido y la disponibilidad de agua en el suelo. Las densidades hoy día varían de un punto de vista de la productividad de sitio y de un punto de vista de la economía. Van desde 1100 plantas hasta 1429, independiente que sea un pino, una latifolia, un eucalipto. Y los espaciamientos y las distancias entre y sobre la hilera van en 3,5-2 y 3,5-2,5, etc. Una vez que se planta, uno va haciendo un autocontrol, una parcela por hectárea, y va definiendo la calidad de la plantación y va definiendo la densidad. Se hace una parcela de, por ejemplo, 300 metros cuadrados y se cuenta el número de plantas y eso se extrapola en una regla de 3 simple a la hectárea y uno va definiendo y en este caso los jefes faenas van ajustando el ojo para que se vayan plantando el número de plantas que realmente uno desea. Obviamente que hay un margen de error porque hay varios factores que influyen para poder determinar el número exacto de las plantas que nosotros hemos planificado. La siguiente. Hay varias alternativas de plantaciones. Antiguamente se ocupó mucho, y hasta un par de años atrás, la plantación mecanizada, que para mí es una plantación muy buena porque los resultados son tremendamente homogéneos. Esto básicamente se utiliza en lomajes suaves, donde un tractor agrícola tiene atrás incorporado una plataforma donde van 2 personas plantando, y arriba donde dice el número 4 es una tolva que da el fertilizante. Antiguamente nosotros fertilizábamos con mezclas físicas y esta iba siendo incorporada a través de un chorro continuo y ahí hay un pitito que iba indicando que las personas tenían que ir colocando la plantita de acuerdo a la densidad establecida.
Esto hoy día ya es más complicado en los temas de reforestación y en temas de pendiente. La siguiente. La plantación manual, que es la clásica, que se ocupa desde hace muchos años, debe ser realizado generalmente con una pala plantadora o las palas neozelandesas, cuyo largo es de 1 metro y 30 centímetros de largo de la hoja, que es lo que uno introduce en el suelo. Previo a esto, se hace un cultivo y se debe despejar la superficie de desecho de cosecha y la capa de vegetación herbácea si es que quedó, y el cultivo se hace con una técnica que se llama 2 o 4T, y el volumen de cultivo debe ser de 40 por 40 por 40 centímetros, esta famosa casilla. Es muy importante que no queden terrones en la casilla, por lo que debe ser mullida con la misma pala. ¿Qué significa el 2 y el 4T? Significa que uno introduce la pala, como está en el último recuadro derecho superior, mueve hacia adelante, hacia atrás, la saca y vuelve unos 15 o 20 centímetros hacia adelante a hacer lo mismo. Esa es la doble T. Lo importante es que quede bien mullido y que no queden bolsas de aire. Esas bolsas de aire se pueden llenar después de agua y pueden tener un efecto de cubrición de las raíces, o puede en el verano pasar mucho viento y eso puede producir un secamiento de las raíces. Y abajo en el recuadro inferior más o menos se muestra cómo es la secuencia de tomar una planta con la palma de la mano, introducirla en la casilla, con la pala colocar la tierra y posteriormente, ¿no es cierto?, apretarla suavemente con el pie. No hay que compactarla para no romper las raíces finas. Y finalmente, para ver si quedó bien plantado, se pesca con 2 deditos y se tira la planta. Si esta planta sale, quiere decir que está descalza, que no está bien acomodada. Por lo tanto, hay que volver a replantar. La siguiente. Esta es una foto de un clásico plantador mano izquierda, con su pala neozelandesa y su caja donde transporta las plantas. Y atrás un baldecito donde lleva el fertilizante y su dosificador. En la derecha aparece, las personas llevan sus plantitas en la caja plantadora y este lleva el fertilizante en la misma caja. Adelante está el jefe faena, el cual va haciendo las parcelas de autocontrol para determinar la densidad más o menos exacta que queremos. La siguiente. Un sistema que ha dado muy buenos resultados, que se desarrolló hace muchos años atrás y me tocó participar directamente en esto, es el sistema integrado de plantación Colcura. ¿Qué significa? Todo el mundo habla de gen más agua. El sistema integrado de plantación es un sistema en el cual hay que ser integrado, significa buen control de maleza, buena fertilización y buena preparación de la casilla. Significa que uno hace la casilla, incorpora 1 o 2 gramos de gel, un poco de agua, hace una mezcla y coloca la planta que quede cubierta, el sustrato o las raíces con este barro, se tapa y después se le incorpora 1 o 2 litros de agua. Esta es una actividad que es bastante cara, que tiene rendimiento bastante bajo. Personalmente yo he plantado hasta en enero con muy buenos resultados. Ese gel, ¿qué es lo que hace, estimados alumnos? Absorbe la humedad, produce un bulbo que permite tener una humedad más o menos entre 1,5 2 meses, dependiendo de la disponibilidad del agua que haya en ese momento. Pero es una muy buena alternativa, a veces incluso para replantar. La siguiente. Vistas generales de los conceptos que hemos visto anterior: una buena preparación de suelo, un buen material genético de plantas, una buena sobrevivencia y crecimiento, y como les indiqué, una homogeneidad de la plantación bastante pareja. La siguiente. Lo mismo, estas son vistas generales de preparación de suelo posterior a un incendio. Aquí se plantó con casillas manuales y en general la plantación se ve bastante pareja. La siguiente. Bueno, vamos a entrar al cuarto tema, que es un tema no fácil, porque es un tema bastante técnico, que es el tema de la plantación que se hace simultáneo con la plantación. Para entender lo que es la fertilización tenemos que hablar de un concepto que yo lo puse aquí muy genérico y ustedes lo van a estudiar muy de cerca en todos sus ramos que tengan de suelo en la universidad. Hay que entender lo que es la nutrición. Y aquí yo hice una definición muy simple, que es la oferta disponible del suelo a suministrar nutrientes que demanda un vegetal. Cuando la oferta es menor a la demanda, se produce un déficit nutricional. ¿Qué significa eso? Que nosotros, vía análisis de suelo, podemos determinar la disponibilidad de nutrientes que tienen los suelos que pueden entregar y ser absorbidos por las plantas. Afortunadamente en Chile desde hace más de 20 años que hay muy buena investigación nutricional con muy buenos resultados. Por lo tanto, hoy día nosotros más o menos sabemos la demanda, por ejemplo, de nitrógeno de un pino y la demanda de un eucalipto. Cuando esta demanda, como dice ahí,
supera la oferta que tiene el suelo, nosotros tenemos que actuar y tenemos que fertilizar. Por lo tanto, la fertilización significa satisfacer ese déficit de forma de poder obtener un crecimiento y sobrevivencia óptimo en determinados sitios. Es decir, esta es una ecuación de oferta-demanda. Por ejemplo, el potasio en Chile hay mucha demanda, hay mucha oferta de los suelos de potasio y la demanda que tienen nuestras plantas es bastante inferior a la oferta. Por lo tanto, en general, uno no debería incorporar potasio en nuestras mezclas de fertilizantes. Y finalmente, ¿a qué apunta esto? A aumentar la productividad de las plantaciones, satisfaciendo las demandas nutritivas de las plantas. La siguiente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué fertilizamos? Bueno, fertilizamos porque la investigación histórica en Chile, de todos los ensayos que se han establecido, han dicho que en tratamientos con y sin fertilizantes hemos tenido respuestas significativas y oculares, que son las que me gustan a mí. Cuando yo voy a terreno y veo que hay una diferencia de un tratamiento con respecto al otro, esto hay que hacerlo porque hay una buena respuesta. En la lámina, mano izquierda, un tratamiento con fertilización y a la derecha sin fertilización, y se puede ver, ¿no es cierto?, que hay casi 30 centímetros más de crecimiento, una con respecto al testigo sin fertilizar. La siguiente. Bueno, yo les comenté que históricamente en Chile se trabajó mucho con los fertilizantes tradicionales, en los cuales se hacían unas mezclas, a lo mejor ustedes han escuchado la urea, superfosfato triple, etc. Se hacían las mezclas de acuerdo a los niveles nutricionales de los suelos y se incorporaba alrededor de la plantita en 4 o 5 hoyos, 150, 160 gramos por planta, y a una distancia suficiente que no produzca una toxicidad hacia la raíz. Bueno, hace unos 10 años atrás, hubo todo un trabajo en el tema de nutrición, en la cual se desarrollaron y se valoraron algunos fertilizantes que se llaman de entrega lenta, los cuales, después de varios ensayos, durante 2 años, dieron muy buena respuesta desde un punto de vista del crecimiento de las plantas. ¿Y qué significa esto? Que consiste en adicionar un fertilizante de entrega lenta, a diferencia de la fertilización tradicional que hacíamos antes, ubicado cerca de las raíces de las plantas, objeto de promover el crecimiento radicular y de esa forma tener más capacidad absorbente de absorber nutrientes y agua. Se hace el momento de establecer la plantación. ¿Qué es lo que es esto? Es un gránulo que ha recubierto por una cera que tiene los elementos nutritivos macro y micro en el interior, absorbe agua por los poros, se disuelven los nutrientes. Después, cuando aumentan las temperaturas, esta cera empieza a disminuir y empiezan a ser liberados estos nutrientes, y a su vez las raíces empiezan a perforar también estos nódulos. Por lo tanto, la energía de las raíces no tiene que ir a esos hoyos antiguos donde colocábamos los fertilizantes, sino que lo tienen ahí mismo. Por lo tanto, no tiene un desgaste energético en buscar los nutrientes, sino que los tienen ahí mismo y permite que la planta crezca en forma, ¿no es cierto?, más óptima. Ahora, ¿por qué se dice entrega lenta? Porque depende, la cubierta de esta cera puede ser de 3, 6, 9 y 12 meses, se va disolviendo. Entonces, a veces depende de la época de la plantación, es que ponemos uno de 6, o ponemos uno de 9, o ponemos uno de 12, y también a veces dependiendo de la especie. La siguiente. Generalmente hoy día, de acuerdo a los resultados de los ensayos y dependiendo de la especie, se fluctúa la dosis entre 20 a 40 gramos por planta. Generalmente se incorpora en el fondo del hoyo de la plantación de la casilla o en forma lateral también puede ser. Y a la izquierda tenemos la foto en la cual aparece después de 5 meses un sistema radicular bastante abultado, y en su interior está encapsulado todo este fertilizante que colocamos al momento de la plantación. Por lo tanto, la masa radicular es bastante eficiente en la captura de esta nutrición. La siguiente. Aquí la tenía activa, pero bueno. Superior izquierda, la casilla. Superior derecha, el dosificador de la dosis a aplicar por planta. Se incorpora en el fondo del hoyo. Posterior, inferior izquierdo, se introduce la planta con bastante delicadeza y que las raíces queden en contacto del fertilizante. Posterior se planta y al medio está la plantación, la plantita ya definitiva, lista para empezar a crecer. La siguiente. Otra alternativa de fertilización es la actividad que se hace con boro. Esta es el boro en general, ustedes lo van a estudiar, que no es un elemento, entre comillas, y me va a regar el señor Rubial,
no es un elemento nutritivo, más que nada es un elemento preventivo que se utiliza principalmente en el segundo año de crecimiento. Segundo año me refiero, planté en agosto del 2020, voy a aplicar esto en marzo, en abril del 2021, con las primeras lluvias. ¿Qué significa? En la cual yo adiciono una cantidad de boro a las plantas, principalmente como el boro es un elemento que se absorbe y se trasloca rápidamente a los puntos de crecimiento, es proteger de los fríos, ¿no es cierto?, los puntos de crecimiento para que no se marchiten. Y en verano, todo un tema, ¿no es cierto?, relacionado a la falta de disponibilidad de agua, que también se producen ciertos problemas de crecimiento, quebraduras de ramas, marchitamiento de los crecimientos de los árboles, etc. Esta es una actividad que es bastante usual y que se debe hacer, ¿no es cierto?, principalmente en los suelos arcillosos. En general en Chile la deficiencia de boro es altísima. Son muy pocas las partes en las cuales hay una oferta superior a la demanda de boro. La siguiente. Este es un ejemplo. A los 8 meses, en un sector bajo, húmedo, tuvimos varios días de helada. Eucaliptus globulus no fue capaz de resistir estas heladas y se le aplicó 50 gramos de boronato de calcita. Si ustedes ven, a los 18 meses tomamos esta foto y tenemos un excelente resultado. Si nosotros no hubiéramos aplicado ese boro, es muy probable que toda esa plantación que aparece en mano derecha estaría prácticamente a la mitad de crecimiento con un factor de forma muy, muy malo. Por lo tanto, el resultado del boro, y lo bueno que el boro es un elemento bastante barato y es sí o sí que hay que tirarlo incluso entre segundo y tercer año, en los cuales hemos tenido bastante buenos resultados. La siguiente. Pero Pablo, te quedan 5 minutos. Ya. Cuando nosotros no deseamos, es que esto es muy largo y tuve lapso entre medio, cuando nosotros no queremos generar una plantación o un establecimiento directo, podemos tener una alternativa a hacer manejo de rebrote. Generalmente esto se hace cuando son futuros establecimientos de bosques provenientes de Eucaliptus globulus. Nítex tiene una mala regeneración, por lo tanto la regeneración de Eucaliptus va entre el 90 y el 95%. Y cuando nosotros hemos definido hacer manejo de rebrote, generalmente se hace cuando las plantas tienen una altura de 3 a 3,5 metros de altura, la edad más o menos entre 14 y 16 meses, y cuando nosotros podemos ya visualizar, como se ve en la foto, que hay varetas que son superiores que otras. Por lo tanto, ya la competencia se está haciendo evidente y podemos ingresar a hacer la selección de las varetas, que cada tocón tiene más o menos 15 a 20 varetas en la regeneración. La siguiente. ¿Cuál es el clásico del tratamiento? Mano izquierda, se pueden seleccionar 3 varetas, las 3 mejores, con ciertas variables técnicas que hay que considerar, los vientos, dónde salen, qué sé yo. Al medio, 2 varetas, nunca dejar una, porque si viene un viento, pasa un animal, nos bota la vareta y quedamos sin árbol. Y a la derecha, si es lo posible, podemos hacer un ordenamiento del desecho o, sobre todo, aquellos rebrotes que están a orilla de caminos, un poco minimizar el tema del incendio, porque queda mucho desecho en el suelo. Ahí dice número de varetas 2 o 3 por tocón. Las herramientas más usuales son el rozón y el cola de zorro. La siguiente, y en algunos casos motosierra también. El control de maleza, que es la actividad que me gusta más a mí y que es más incidente en el negocio, es una actividad que permite eliminar todo tipo de vegetación indeseable, ya sea el tipo herbácea o arbustiva, y que puede competir con la especie que se está estableciendo, logrando así una mayor disponibilidad de elementos nutritivos, agua y luz principalmente, afectando positivamente el crecimiento y sobrevivencia de las plantaciones. En el fondo, esto es una actividad muy rentable en la silvicultura, que demanda un esfuerzo, ¿no es cierto? Y que si nosotros no somos capaces, no tenemos la intención de realizar, no lo hagamos. Estimado amigo, las plantitas son una huevita y hay que darle todas las condiciones necesarias para que crezcan, que tengan los elementos nutritivos para ellos un 100%, el agua un 100% y la luz en un 100%. La siguiente. Hay 4 tipos de control de maleza: físico, biológico, químico, integrado. La siguiente, y hay que preguntarse cuál opero o cuál aplico. El mecánico es básicamente una corta manual y se elimina la herbácea, las malezas herbáceas en este caso. Se utiliza un método de limpia con la sabona alrededor de la planta. Es un trabajo lento que requiere un alto número de jornadas y encarece los costos, y generalmente se deben hacer no solamente un año, sino que en 2 o 3 años sucesivos. La siguiente.
El químico, que es el más recurrente, es el empleo de compuestos orgánicos e inorgánicos para interrumpir el crecimiento de las plantas no deseadas. Eliminación de las malezas a través de compuestos químicos, naturaleza fitotóxica, denominado herbicida. Es un control rápido, es operativo y permite y puede ser selectivo para minimizar o evitar daño a las plantaciones. La siguiente. Los herbicidas son 3 tipos de grupos de herbicidas: los sistémicos, los contactos y los suelo activos. Los sistémicos ingresan por las hojas, el de contacto toca cualquier cosa verde y lo seca y puede llegar a matar al vegetal, y el suelo activo son aquellos que se incorporan al suelo, que necesitan humedad y necesitan materia orgánica, la cimacina, la atracina, etcétera, los sistémicos, glifosato, ticopir, metsulfurón. Y otra clasificación, hay muchas clasificaciones, son selectivos y no selectivos. ¿Qué significa esto? El selectivo, que yo puedo aplicar un herbicida, controlo mi maleza, pero no le hago ningún daño a la plantita, al euca, al pino o al nativo. Y los no selectivos son aquellos que cualquier cosa verde que ellos toquen la van a matar. Hay que tener mucho cuidado con eso. La siguiente. Bueno, este es un tip bien general. Uno, antes de entrar a hacer un control de maleza, tiene que hacer un análisis de campo: textura de suelo, presencia de materia orgánica, entender y saber conocer las malezas que nosotros tenemos presentes, en qué periodo aparecen, cómo se desarrollan, si son herbáceas, si son arbustivas, porque todo esto va a estar relacionado después en la definición del herbicida que nosotros queramos utilizar, el periodo que tengo de aplicación y todos los factores climáticos que me influyen en un control asertivo de las malezas: precipitación, nunca aplicar 2 horas antes que llueva, el viento, yo quiero fumigar mis plantaciones y no el trigo del vecino, la humedad relativa, que tiene que ver mucho en la absorción de los productos, la temperatura y la luz. La siguiente. La estrategia, hay 2 tipos. Se define como preplantación, que es un control total no selectivo, con herbicidas que matan todo lo verde que pillan, puede ser aéreo, terrestre o manual, y el postplantación, una vez establecido la plantación, que es un control dirigido, total, hilera, neto, hilera o un desmanche. En la siguiente. Esa es una cuadrilla que está haciendo un control postplantación no selectivo, ¿no es cierto?, total. Y en la de abajo, un postplantación no selectivo en la enchilera. La siguiente. La de arriba es una fumigación en colcura, de un acierto de quien habla en la foto, que la encuentro muy bonita. Es una fumigación preplantación que se utiliza helicóptero con muy buenos resultados, bajo costo y un alto rendimiento, y sobre todo en topografías muy complicadas. Abajo está el tractor agrícola fumigando un preplantación. La fumigación mecanizada es muy buena, es muy homogénea y es superior a una manual con muy buen rendimiento. La siguiente. Arriba o para hoja estamos matando la regeneración de eucalipto para poder establecer y que crezcan óptimamente nuestra plantación futura de eucalipto. A la derecha, una control, la enchilera no selectiva. Abajo, un control de plantación con productos selectivos. En este caso va a matar el aromo, un herbicida que no produce ningún daño a la plantilla. Y abajo, un control, la enchilera, en banda, perdón, en plantaciones de pino con herbicida con hexacinón en este caso. Siguiente. Arbustos. No son nada fácil de controlarlo, sobre todo en este tipo de pendiente. Aquí se ve una foto de muy buen control. A la izquierda el preplantación y a la derecha el resultado de este control total. La siguiente. A veces nosotros no queremos hacer un manejo de brote y tenemos que eliminar la regeneración de la cosecha, del rodal antiguo, perdón. Por lo tanto, se hace un roce químico. Hay que esperar que estos tocones rebroten a una altura más o menos de 1 metro, 1,20 m, buena biomasa, el producto debe ingresar y traslocarse hacia las raíces que tienen 15, 20 metros de longitud. Y este es un trabajo que tiene que hacerse con bastante calidad porque es muy fácil de repente dejar tocones entre medio sin aplicar. Aquí en la foto se ve que el resultado fue bastante óptimo. La siguiente. Y por último, ¿cierto?, una faena que se utiliza bastante en las empresas y en varios particulares es regar nuestras plantaciones. Esto fundamentalmente se refiere a proveer de agua a las plantas, objeto de aumentar su productividad, intentando mantener un régimen hídrico permanente. La cantidad y frecuencia de agua varía según el sitio y tenemos que conocer las propiedades físicas del suelo. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos pasar en ese surco que hay en la foto mano derecha el agua y permitir que haya una infiltración de a lo menos 50 centímetros. ¿Por qué tenemos que conocer las propiedades físicas? Porque aquí hay un término que ustedes van a estudiar más adelante, que es la densidad aparente, que es la que me permite que el agua baje
lo más rápido posible. Hay suelos que en media hora yo puedo infiltrar 50 centímetros y otros que me demoro toda una noche en incorporar el agua. La siguiente. En la parte de arriba son los derivados donde va el agua. En la parte del medio, la foto, nosotros instalamos cañería, tubería. Aquí estamos regando alrededor de 100 hectáreas. En estas tuberías tienen un tambor al medio en la cual se ponen unas mangas plásticas. Y estas mangas plásticas, a la derecha se ve que hay unas mariposas, ¿cómo se llama? Unas salidas de agua, unas mariposas que por la presión se activan. Abajo, inferior izquierdo, se ve cómo está saliendo el agua. Y finalmente en la foto de la derecha se ve cómo en el surco del agua va desplazándose. La siguiente. Otra forma es taconear. Inferior izquierda se permite el ingreso del agua, se hace un regadío del primer año muy cercano al camellón. El segundo año, dado que el bosque ya creció y las ramas están ya entrelazadas, se hace un surco al medio. Y la idea es que durante todo el ciclo de crecimiento nosotros reguemos. Este es un riego gravitacional por surco que se llama. La rotación generalmente son 3 o 4 riegos por temporada. La siguiente. Y finalmente quiero volver a la primera plantación, a la primera diapositiva, que es productividad potencial, es la sumatoria de todo lo que yo les he hablado, muy rápido y muy general, en la cual nosotros, bajo todo este concepto de la silvicultura intensiva, podemos subir curva roja a la curva verde hacia arriba en los primeros 3 años y tener excelentes plantaciones lo más homogéneas posible. Eso es todo, muchas gracias. Está sin audio, Rosa. No. Ay, disculpa. Muchas gracias, Pedro, Pablo. La presentación estuvo muy buena, muy educativa. Yo creo que los estudiantes van a estar bastante contentos. Todos aprendimos. Y antes de dar paso a nuestro segundo expositor, les recuerdo que las preguntas las voy a leer todas después del segundo expositor. Antes de dar paso, digamos, a nuestro segundo expositor, quiero recordarles que tal como publicamos en nuestras redes sociales, vamos a realizar un concurso para los asistentes a este taller. Y será con la foto más carismática de ustedes tomando café durante las presentaciones. Guía de campo de anfibios de los bosques de la zona centro-sur. Y bien, bien, ahora que ya di mi aviso, les voy a presentar a nuestro segundo expositor, que es el señor Álvaro Zapata. Álvaro Zapata es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, subgerente de planificación de largo plazo y estudios de Forestal Mininco. Es un profesional con amplia experiencia en operación y gestión en las áreas de silvicultura, planificación y establecimiento. Álvaro se ha caracterizado por desarrollar una interesante estrategia de ciencia aplicada en el área de productividad de sitio. De modo que va a ser muy interesante escuchar su presentación. Bien, Álvaro, ¿estás listo? Álvaro. No, escucha Álvaro, ¿no? Don Álvaro. Ahí está. Hola, Álvaro. Adelante, ya te presenté. ¿Estás con el audio apagado, Álvaro?
Don Álvaro, ¿nos escucha? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ahí sí, sí, Álvaro, te escuchamos. Tuve que salir y entrar. ¿Se ve la presentación? No, por ahora no. ¿No? No. Ahí. ¿Se ve o no? No todavía. ¿Qué ven en la pantalla? ¿No ven nada? Negativo, Álvaro, negativo. No. Con esto de las lluvias, a veces no se sabe si se queda pegado por el internet o qué pasa. Yo creo que también hay problemas de conectividad por eso. Sí, y si Álvaro está en Los Ángeles, sobre todo. No, pero ahora está muy calmo. Me Ya. pongo a compartir. Selecciono la ventana. Ahí parece que ven, ¿o no? Ahora sí, Álvaro, sí. Ya, y se ve grande, ¿no? No. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. ¿Ven el mouse también? Sí, vemos el mouse. Ya, perfecto. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como les comentábamos, el tema de establecimiento de plantaciones en general es un tema bien relevante y es como bien técnico. Probablemente se van a repetir algunos conceptos. Va a haber algo que yo probablemente lo voy a pasar más rápido porque Pedro Pablo ya ahondó harto en el tema. Antes que nada, presentarles un poco CMPC. CMPC tiene tres líneas de negocio hoy día, lo que es CMPC celulosa, CMPC Biopackaging y Softis. Y en lo que es CMPC celulosa tiene tres áreas, que está el área de madera, el área de pulp y el área de bosque, con actividades en tres países, con Chile, Argentina y Brasil. En lo que es madera tenemos 3 aserraderos con 2 plantas de remanufactura. En lo que es también madera, tenemos la fábrica de tableros de plywood en Coyipulli. En lo que es pulp, tenemos cuatro fábricas de celulosa, 2 de fibra corta y 2 de fibra larga, 3 en Chile y una en Brasil. CMPC es el 5º productor de celulosa a nivel mundial. Y en lo que es bosques, tenemos actividades en las provincias de Misiones y Corrientes en Argentina con Bosques del Plata, donde se cosecha del orden de 700.000 metros cúbicos al año. Tenemos actividades en Brasil, en la parte sur, en Río Grande del Sur, con más de 7 millones de metros cúbicos cosechados al año. Y en lo que es Forestal Mininco, tenemos actividades principalmente entre el Maule y la Araucanía, donde cosechamos del orden de 10 millones de metros cúbicos al año. Un poco más de detalle de Forestal Mininco. Nosotros tenemos sobre 700.000 hectáreas de patrimonio, donde más de 500.000 son productivas. Tenemos 157.000 hectáreas de protección y bosque nativo, un 22% de nuestra superficie, y el diferencial son otros usos y otras especies. Lo que es los terrenos productivos, principalmente tenemos plantaciones de pino, casi 300.000 hectáreas. Después tenemos plantaciones de nítens, 100.000 hectáreas, casi un 19%. Después están plantaciones de eucaliptus glóbulos, que hoy día tenemos 40.000 hectáreas, pero ya no estamos plantando más glóbulos ya a partir del año anterior. Y lo estamos reemplazando por el eucaliptus, el híbrido que le llamamos, que es una mezcla glóbulus híbrido, glóbulus y nítens, perdón, y que a la fecha tenemos 11.000 hectáreas. Y nosotros este año estamos plantando del orden de 30.000 hectáreas, 16.000 de pino, 12.000 de nítens y 2.000 hectáreas de híbrido. Muy rápidamente, este es el ciclo forestal. Parte con la genética, con las semillas, el vivero, después viene el establecimiento,
para lograr establecer una plantación, lo que puede ser sometido a distintos esquemas de manejo. Después viene todo el tema de producción, con la cosecha, el transporte, la elaboración de los productos y la comercialización. Yo lo que les voy a contar es este eslabón de la cadena, que es netamente el establecimiento. Los temas que les voy a comentar son, vamos a hablar de productividad, de habilitación, de preparación de suelo, de plantación, de fertilización, de control de maleza y también algo de rentabilidad. Siempre es bueno hablar de productividad potencial y real. La productividad potencial es la máxima capacidad del sitio para producir biomasa, que aquí está en color azul. Es lo máximo que uno puede lograr en un sitio. Y la productividad real es la producción real obtenida en base a la especie elegida, el número de árboles, tanto inicial como final, y los tratamientos aplicados. Y aquí un tema muy importante en oportunidad de calidad. O sea, uno siempre quiere estar en la línea azul, pero a veces uno logra la línea verde. El tema es el diferencial, ojalá estar lo más cerca posible. Y las diferencias se producen porque a veces no hacemos bien las cosas, el clima no nos da una buena pasada, pero nuestro objetivo tiene que ser lograr la productividad potencial del sitio. Álvaro, los asistentes dicen si puedes, por favor, sacar el cuadro de presentación, del cuadro de diálogo que sale ahí, porque no ven parte de tu presentación. ¿Ahí sí o no? ¿Ahí salió? ¿Salió? Sí, sí salió. Sí, ahí salió, sí. Ya. Y se agrega también Gracias. esta línea roja, que en el fondo es un tema bien importante que uno no considera, que es cuando uno logra la ocupación completa del sitio, se producen ahí competencia y se produce mortalidad. Y a veces nos pasa que una curva parte bastante bien, un sitio bastante bien, pero en algún minuto baja. Entonces, también hay que tener en consideración que si uno le pone mucho a un sitio, mucha planta, muchos tratamientos silviculturales o de establecimiento, va a lograr rápidamente copar el sitio y como no hay más recursos, los árboles empiezan a morir. Entonces hay un tema ahí de mortalidad y competencia. Eso es muy importante tenerlo en consideración cuando uno evalúa tratamientos silviculturales y más todavía tratamientos de establecimiento. Siguiendo el mismo tema de productividad potencial, este es un ensayo de pino que tiene algunos años. A mí me gusta mucho porque esta línea amarilla, está a densidad total. Este testigo está a más de 1.200 plantas. Y ustedes ven que si uno evalúa a edades tempranas, 10 años o a los 20 años, es el tratamiento que más volumen o más biomasa produce. Pero ya a los 23 años ya está copado el sitio. Aquí empieza a haber mortalidad, empiezan a caer árboles, empieza a haber tema aquí ya se copó la capacidad del sitio. Acá está otra línea, que es del mismo ensayo, pero aquí está con 700 árboles. En este caso se hizo un raleo temprano y no estoy logrando a los 26 años tomar la productividad total del sitio, pero si uno pudiera proyectar esto, más adelante probablemente lo va a superar y lo va a alcanzar. Va a alcanzar esa productividad potencial que tiene el sitio. Aquí también, esto es una curva que tiene un raleo de 400 árboles. Tengo 400 árboles y 700 tengo menos volumen. Y esta también tiene 400, pero aquí hay un tema con el raleo. Y estas líneas de acá abajo están en fondo por distintos caminos. Hoy día tienen 100 árboles por hectárea. O sea, no vamos a llegar nunca a capturar el real potencial del sitio porque en realidad tenemos muy pocos árboles. En el tema de productividad, es muy importante considerar factores limitantes, sobre todo en el establecimiento de las plantaciones. Aquí yo les pongo los principales. Un tema el de disponibilidad de agua, el tema de heladas o no, el tema de nieve, a veces uno va a plantar un sitio y pasa el invierno con nieve, el tema del calor en el verano, el tema del viento también, uno puede elegir ahí un material, un tipo de planta con mejores características, y por supuesto el suelo con sus características físico y químicas. Esto uno tiene que tenerlo muy en consideración. Entrando ya al establecimiento de plantaciones, ¿cómo definimos el establecimiento de plantaciones? Son las actividades o faenas necesarias para establecer una plantación y que deben considerar los requerimientos de la especie y los factores limitantes del sitio. Y además, el objetivo o rentabilidad esperada para el cual se realiza la plantación. En general, uno habla de establecimiento post cosecha y hasta el cierre de copas, que es entre 2 a 4 años de edad. Aquí está la secuencia de las actividades.
A veces uno parte con el roce, después viene el tratamiento de desecho, preparación de suelo, plantación, el control de maleza, la fertilización y otros. Y el porcentaje que aparece acá es el porcentaje del costo total de establecer una hectárea, en este caso de pino y en este caso de nítens. En el caso de, si uno que pusiera el híbrido, el costo de plantación sube más de un 30% del costo total de establecimiento, principalmente porque es una planta bastante cara. Es una planta que por su enraizamiento y su producción es bastante más cara. Son $200 más cara que una plantación de nítens. La primera actividad que uno realiza es la habilitación, es post cosecha. Independiente que la cosecha sea muy ordenada, por ejemplo, este en el fondo de Rucamán, que es la cosecha más ordenada que he visto en Chile, pero después queda desecho y en algunos casos a veces uno tiene que volver a reforestar una plantación después de un daño de viento. Entonces, lo que busca la habilitación es limpiar o ordenar el sitio de manera que uno pueda establecer una planta. En el fondo uno tiene que ver el suelo descubierto de manera de poder poner la planta o, en su caso, preparar suelo. Dentro de la habilitación está el fajeo, aquí donde las excavadoras de 20 toneladas son amos y señores. Acá nosotros distinguimos dos tipos. Uno que es el fajeo tradicional, que son fajas que se hacen cada 12, 14 metros, o el microfajeo, que se hacen fajas cada 3 o 4, cada 3,5 metros o 4 metros. Siempre estas fajas tienen que tener un corte por el tema de propagación de incendios, o sea, no son fajas eternas de larga. Este es el microfajeo, a mí me gusta mucho, deja el espacio para poder preparar suelo o plantar directamente, y uno aprovecha muy bien la superficie. Cuando uno a veces hace estas fajas a 12, 14 metros o a más distancia, acumula mucho más desecho y al final igual uno termina perdiendo superficie. Y en realidad uno tiene que ser bien responsable y ocupar de buena forma la tierra o lo que está produciendo. Otra actividad es el apilado, en el cual sea el desecho proveniente de cosecha o de repente bosques que se han quemado, son llevados a la orilla de los caminos y son triturados y llevados a las calderas de biomasa, en nuestro caso en las plantas celulosas, para producir energía. Es importante que entre la cosecha y el apilado transcurra por lo menos 2 a 3 meses para que el desecho pueda ir botando las ramillas, el desecho más fino, de manera que quede lo que tiene más nutrientes y todo quede en terreno. Y otro tema importante, se debe evitar el arrastre del suelo, por eso que a las excavadoras el aditamento se le agrega la tercera función que se llama, que lo convierte como en una mano y uno le levanta el desecho, no lo arrastra. Siguiendo con la preparación de suelo, nosotros todo lo que es plano lo subsolamos, principalmente con bulldozer de 8, con un espolón. Este espolón va separando el desecho y después viene la rastra sabana, que tiene el rooting y el mounding, o sea, va rajando el suelo a una profundidad de 70, 80 centímetros y además con los 4 discos que tiene va generando este camellón que tiene muchas ventajas en cuanto a la disponibilidad de agua y le permite que el sistema radicular de la planta explore rápidamente. Todo esto se trabaja en curvas de nivel, tanto la preparación de suelo como la habilitación o las fajas que se van a realizar. Otra actividad que algo se comentó son las excavadoras para hacer preparación de suelo. Desde el año 2010 que las venimos utilizando, hacen un excelente trabajo. Es muy similar al bulldozer, pero es un aditamento más pequeño. Igual tiene el router, pero aquí tiene 2 discos la rastra. Y lo que va haciendo, tiene una especie de peineta en la medida que se va alejando de la excavadora, tira el desecho lejos y cuando vuelve en el retorno hace la preparación de suelo. Por eso que en este caso las fajas, si se ven ustedes, quedan a favor de la pendiente, pero uno al cortar el terreno y hacer este camellón en curvas de nivel, la infiltración es muy importante y se evita absolutamente el tema de la erosión. Otro equipo que estuvimos probando son excavadoras más chicas, que son retroarañas que entran a pendientes muy superiores. El bulldozer trabaja hasta un 20 o un 25% pendiente, la excavadora trabaja de un 20 hasta un 40 o 45, y estas retroarañas, que incluso uno las puede colgar, en realidad trabajan a cualquier pendiente.
En lo que es plantación, yo creo que ahí Pedro Pablo les dio una buena pincelada. Yo les voy a dar algunos otros temas. A ver, en lo que es plantación, la definición de la densidad inicial tiene que estar de acuerdo a la especie, tiene que estar de acuerdo al sitio y tiene que estar de acuerdo a la edad a la que uno va a hacer la cosecha. Este es un ejemplo de un ensayo de Nittens que tiene distintas densidades, desde 625 plantas hasta más de 3000. Aquí están las edades y aquí está el volumen. Si uno ve entre las edades 6 y 9, los tratamientos con mayor densidad generan más volumen, pero ya entre los 10 y los 12 ya no es el tratamiento de 2.500 plantas por hectárea, sino es el de 1.890. Y ya sobre los 13 años, aquí es el tratamiento de 1.111 plantas por hectárea. Nosotros hoy día el Nittens lo estamos cosechando aquí, a los 14 años. Y para este sitio, y en base a estos resultados, nosotros no deberíamos poner muchas más que estas plantas. Nosotros hoy día el Nittens lo estamos plantando 1.250 plantas por hectárea y en realidad no se justifica poner más plantas. No voy a obtener más volumen y además voy a obtener BMA, volumen medio por árbol, mucho menores y eso influye mucho en el costo de cosecha, que es muy importante en la rentabilidad que voy a conseguir. Este es otro ensayo de espaciamiento. Acá incluso tiene mejor productividad que el anterior, pero aquí, si uno hiciera el análisis a los 6 años, uno dice, no, aquí tengo que plantar más de 3.000 plantas por hectárea, este es el que tiene el mayor volumen o la mayor productividad, pero como nosotros estamos cosechando a partir de los 14 años, aquí son los tratamientos que tienen menor densidad y llegan al mismo volumen a esa edad. En un sitio de menor productividad, en realidad lo que se corre aquí es la escala de tiempo. En el fondo aquí, a lo mejor en vez de 14, aquí van a ser 30 años, pero el efecto es el mismo. En lo que es pino, la densidad de plantación, depende de varios factores. Si uno tiene un buen material, ¿qué significa un buen material? Que yo tengo una buena base de selección, pensando en productos de alto valor y todo, como un poco los pinos de la foto. Los pinos de la foto son pinos Taeda de Argentina, de Bosques del Plata, que en realidad estos son clones con muy buena forma y todo. Entonces, no se justifica poner mucha planta porque yo voy a tener una buena base de selección, mi material es bueno. O sea, en la medida que yo tengo un mejor material, pongo menos árboles. Si mi base de selección es menor, por ejemplo, si uno planta plantas de semilla, de 1.000 o 1.200 plantas que pudiera plantar, de esas uno sabe que del orden de 300 o 400 van a tener buena forma o aptitud podable, que se llama. Entonces ahí uno en realidad tiene que aumentar un poco la cantidad de árboles para poder elegir los mejores, siempre que el manejo sea un manejo intensivo. También influye la densidad final. Si yo voy a dejar menos árboles, voy a terminar en 400, 500 árboles, no tendría por qué partir con muchos árboles. También el tema de los raleos es muy importante. Si yo estoy pensando en hacer raleos comerciales o, por ejemplo, en hacer 2 raleos comerciales, debería aumentar el requerimiento, debería poner más árboles. Y el otro tema que en realidad está muy en boga con el cambio climático, con la sequía, la temperatura, es si yo tengo una mortalidad esperada que ha ido aumentando los últimos años, más en sitios restrictivos, también uno debería tender a colocar más árboles. En el caso nuestro de pino, estamos plantando entre 1.100 y 1.250 árboles por hectárea. En lo que es plantación, el tipo planta, por lo menos nosotros tenemos plantas de semilla raíz desnuda, semilla contenedor. Tenemos tanto cutting como un field cutting. El field cutting es un cutting de edad fisiológica mayor, a raíz desnuda. Tenemos también cutting contenedor. La diferencia de este es el diámetro del cuello. Estas son plantas que tienen sobre 6 milímetros. O field cutting contenedor. A mí en particular me gusta mucho la planta en contenedor. Sufre bastante menos el trasplante del vivero a la plantación. También es mucho más fácil de plantar. En general, aquí el plantador o lo que realiza la plantación tiene que prácticamente abrir el suelo y cerrarlo. En cambio, la raíz desnuda y sobre todo el cutting tienen que quedar las raíces apuntándose abajo, es más complicado. O sea, una planta en contenedor es bastante difícil dejarla mal plantada.
En lo que es eucalipto en general, pero Pablo ahí les explicó, no hay una relación con el diámetro, ¿no? Nosotros sí hemos visto que una planta en contenedor, un cutting contenedor con un mayor diámetro anda bastante mejor que un cutting contenedor chico. En eucalipto no hay una relación entre la planta, no sé, si tiene 2 o 3 milímetros o si tiene 4 y 5, en realidad no hay diferencia, sí que cumpla la morfología y esté bien aclimatada para el trasplante. En lo que es la plantación, bueno, la época es cada vez más importante, ¿eh? Anteriormente nosotros podíamos empezar plantando en, no sé, pues en abril y mayo, porque ya había precipitación. Incluso uno podría extender un poco hasta septiembre, incluso octubre. Pero hoy día, como está el clima, que aquí se muestra en Los Ángeles, la barra verde son las precipitaciones. A veces en mayo tampoco uno tiene suficiente humedad y no se puede partir. Y hoy día, ojalá, antes del 18 de septiembre uno tuviera la plantación ya establecida. También pueden haber otros requerimientos, por ejemplo, cuando plantábamos glóbulos, teníamos que hacerle el quite a la helada, entonces ahí plantábamos más hacia agosto, ya no plantamos glóbulos, y el híbrido, la primera interrogante que tuvimos, oye, ¿lo podemos plantar al principio? ¿Tendrá problema con la helada? Y en general el híbrido nos ha respondido bastante bien los últimos 3 años que lo hemos estado plantando, y en general, sobre todo para nítens y pino, mientras más temprano uno plante la plantación, es mejor. De hecho, igual el sistema regular igual crece y todo, y cuando uno lo compara al año, en general una planta plantada temprano tiene un mayor desarrollo. Y en el híbrido no tuvimos problema con temas de la. En general, también sea lo mismo, que mientras más temprano es mejor. Pero sí tiene que haber humedad en el suelo, que eso es muy, muy importante. Un poco en cuanto a la técnica, bueno, está el plantador. Nosotros principalmente hacemos con plantación manual, con la pala neozelandesa. Hay otro equipamiento, como el potiputki, que en realidad es bastante más ergonométrico. El trabajador no es necesario que se agache, ingresa la planta aquí por arriba, por un orificio, y con el pie abre abajo. Incluso aquí le puede agregar fertilizantes. Esto se ocupa bastante en Brasil. Y también, bueno, hay bastantes más equipos mecanizados. Esta es como la primera máquina plantadora, que es con un tractor. Tiene la dificultad que tiene que ser un terreno plano, tiene que estar bastante limpio. Nosotros ya venimos usando hace un par de años estos cabezales plantadores, donde en realidad, más que plantar, hacen todas las actividades. Pueden ordenar un poco el desecho, preparan suelo, plantan, fertilizan, riegan. Incluso a este aquí de la derecha también le puede aplicar un control de maleza. Y también hay otros equipos, estos principalmente vienen de Europa del norte, que aquí va preparando suelo y va plantando aquí dos plantas a la vez. Este va haciendo dos hileras de plantación. Hablarles un poquito del nativo. Nosotros partimos hace hartos años plantando nativo con malos resultados. Y aquí hay temas muy importantes. Uno, elegir bien la especie. Lo otro, elegir bien la procedencia. Hacerlo con protección. Y realizar el control de maleza. Nosotros las plantaciones que hacemos ahora les colocamos protección, no esta protección que colocábamos hace un par de años, que es bastante cara y bastante de jardinería. Teníamos problemas con la maleza dentro de la protección. Ahí se probaron, no sé, pues, estos son distintos mulch que uno puede aplicar para que la maleza no se meta en esta protección. La protección, en el fondo, evita que la planta se deshidrate mucho, la protege de los conejos y todo, le genera un ambiente más protegido. Esta, por ejemplo, es una plantación en un sitio bastante restrictivo y casi con un 100% de prendimiento. En cuanto a la fertilización, bueno, nosotros desde el 2007 que estamos usando los fertilizantes de la Instantrega, que son NPK más boro. Lo clave de estos fertilizantes es que tienen que tener un alto nivel de fósforo, y ese fósforo que se entregue de manera rápida, y esto promueve el crecimiento radicular y el arraigamiento de la planta. En general, a mí no me gusta con mucho nitrógeno al inicio, sí con alto fósforo, y también hemos ido incorporando el potasio. En el caso que uno plante con una planta en contenedor, el fertilizante tiene que quedar pegado a la planta, y en el caso que es raíz desnuda, hay que separarlo un poquito con tierra. Estos fertilizantes son los llamados cotes, son un fertilizante que está recubierto por un polímero
que en el fondo tienen distintas longevidades de entrega, desde 3 meses hasta 15 meses, 18 meses, y reemplaza la aplicación tradicional que había antes. Aquí hay que ponerle ojo que lo que dice el fabricante, no sé, 8 meses es a 21 grados Celsius y nuestros suelos tienen distintas temperaturas. Por ejemplo, un suelo rojo arcilloso en enero alcanza 27 grados, mientras un granítico 21, y en septiembre, por ejemplo, estábamos entre los 6 y 11 grados. Entonces, se supone que la ficha dice 8 meses, son entrega en 8 meses a 21 grados. Y la gracia que tiene este fertilizante es que entrega cuando hay humedad y temperatura en el suelo, que es cuando crece la raíz, y ahí la planta lo toma. No se pierde fertilizante si no están las condiciones de crecimiento. Esa es la gracia. Uno baja a un décimo de la dosis, y el costo, nosotros lo logramos bajar 1/3 lo que es la fertilización. Se aplica en el hoyo y se debe plantar directo, se planta en contenedor. Esta, por ejemplo, la diferencia en las plantas de la izquierda y las plantas de la derecha tienen el mismo fertilizante de lenta entrega, la misma longevidad. La única diferencia es que este tiene fósforo casi 3 veces más que este otro. O sea, la importancia del fósforo es un tema que está muy, muy estudiado. Primero le aumentamos el fósforo, después nos dimos cuenta que pese a fertilizar en rojo arcilloso teníamos tema de déficit de potasio, esa es una deficiencia de potasio, se dan algunos suelos rojo arcillosos, entonces incluimos el potasio en la fórmula. Y también incluimos, que fue lo más complejo, el boro, un boro recubierto. El boro, ustedes saben, el boro es un microelemento que en los suelos no está. Si uno lo aplica directo puede causar toxicidad, entonces aplicar un boro en el hoyo tiene su riesgo, pero se ubicó una fuente de boro y un recubrimiento tal que entrega el boro y no es tóxico. Aquí las plantas de la derecha están con deficiencia de boro, este fertilizante no tenía boro y este sí. Este igual es un sitio que tuvo una sequía muy, muy, muy severa, y la sequía agudiza la deficiencia nutricional, porque los nutrientes son absorbidos en la solución del suelo. Estos son resultados. De la izquierda no están fertilizados, los de la derecha sí están fertilizados a la misma edad con este tipo de fertilizante. La fertilización preventiva muy rápido es el boro. Nosotros aplicamos 50 gramos en eucalipto y 30 en pino a la primavera siguiente. En el caso de pino, sobre todo en el norte, donde la deficiencia y la sequía es muy severa, nosotros aplicamos 2 veces, repetimos la aplicación al año 1 y al año 2. La idea es poder evitar este síntoma, porque en realidad uno tiene que puro repollo. Y en eucalipto también el mismo tema, o sea, una deficiencia de boro deforma completamente los árboles. En tema de refertilización, nosotros hace un par de años, y refertilización en el fondo es volver a colocar fertilizante el año 1, 2 o 3. Nosotros probamos en las 3 especies que teníamos en distintas edades, y el único que nos dio algún resultado fue el Nitens al año 1. Si aquí nos falta entender un poco el comportamiento del suelo, tiene que estar muy bien aceitado el sistema, de que haya humedad en el suelo, de que no estén las malezas, y este es un ensayo que tuvo muy buen resultado. Esta foto es en diciembre, no hay maleza y el fertilizante está aquí absorbido completamente. Aquí aplicamos más de 500 gramos por planta de mezcla, y los resultados, por lo menos hasta los 7 años, pagaban esta refertilización, y la plantación se veía bastante homogénea. Entramos un poco al control de maleza. El control de maleza permite capitalizar todas las inversiones anteriores del establecimiento y tiene como objetivo eliminar la competencia por agua, nutriente, incluso luz. O sea, no sacamos nada con elegir buena planta, preparar suelo y todo, si es que no hacemos un buen control de maleza. Aquí nosotros separamos entre un control herbáceo y un control arbustivo, y en el fondo se ocupan distintos productos. Los controles de maleza son realizados dentro de las zonas productivas y se realizan con productos químicos herbicidas. Se realizan por parte de personal capacitado, con el equipamiento adecuado y con varias instancias de control de ejecución. En promedio nosotros estamos haciendo más o menos 3 controles de maleza, y se hacen los primeros 2 o 3 años de vida del rodal. Y piensen que esto se aplica cada 12 o 14 años en el caso de eucalipto y cada 20 o 24 años en el caso de pino. Los herbicidas son absorbidos por el follaje y por las raíces de las malezas para luego acumularse dentro de la maleza en los puntos de acción para producir la muerte de estos. En el caso de herbicidas que lleguen al suelo, por ejemplo los residuales o suelos activos que se llaman, tienen que aplicarse con agua. El suelo tiene que estar húmedo para que ingrese al suelo. Estos herbicidas
pasado el tiempo se van degradando y van perdiendo su efectividad. No es que queden siempre en terreno, se van degradando, uno más rápido y otro más lento. Nosotros como compañía, los herbicidas que usamos, primero están los permitidos por el SAG, que son muchos. Después nosotros usamos los que están entre etiqueta verde y etiqueta amarilla. Y además por nuestras certificaciones FSC que tenemos, se nos restringe más aún el uso de herbicidas. Nosotros estamos usando estos herbicidas y ya desde el año pasado nosotros estamos haciendo un estudio inédito aquí en Chile, que es ver cómo se comportan estos herbicidas en nuestras condiciones, en nuestro suelo, en nuestra precipitación. Habitualmente los sellos certificadores se basan en temas estudiados en otros países, pero es necesario bajarlo a cada uno. Por ejemplo, este es uno de los herbicidas que aparece ahí arriba, donde se indica aquí la profundidad del suelo y cuánto es el residuo que llega. O sea, aquí uno ve que en algunos tipos de suelo hasta los 15 centímetros llega nomás el producto, pero aquí hay otros productos, este es otro producto que nosotros no lo usamos, que se usa en Brasil, que puede llegar hasta 60 o 90 centímetros de profundidad. Se puede mover un poco en el suelo. En cuanto a estrategia, a ver, nosotros separamos un control que es arbustivo, que es para controlar leñosa, rebrote de eucalipto, y un control herbáceo. Si uno está preparando el sitio para plantar y hay arbusto, uno debería hacer un control arbustivo, principalmente con glifosato, tricolbir y metsulfurón. Después hay un control herbáceo. Las malezas herbáceas salen en primavera principalmente. Nosotros hacemos un control pre o post, principalmente con los mismos productos, pero aquí se agregan suelo activo. Y después, si es necesario, nosotros deberíamos hacer un control arbustivo. Lo típico es, ojalá uno haga un control arbustivo, ya sea preplantación o ya sea postplantación, y 2 controles herbáceos. Eso es más o menos lo que hacemos. En equipos, bueno, las bombas de espalda es lo ampliamente usado. Nosotros este año estamos usando bombas eléctricas que da un capital más homogéneo y el aplicador tiene una mano libre. También están los tractores. También de los equipos que estamos probando y tratando de impulsar son las aplicaciones con drones. Esto no es como aplicar con un helicóptero o un avión. Nosotros no hacemos aplicaciones aéreas ni con helicóptero. Estamos probando con dron. El dron aplica a 2,5 metros o 3 metros de altura. En realidad es bastante bajo y es bastante bueno el resultado. Aquí falta un poco que avance la legislación para poder tener un reglamento más como equipo terrestre que como equipo aéreo. Este es un video, una aplicación. Vamos a ver cómo se ve. Ese es un dron que está aplicando un control preplantación de rebrote de eucalipto. Esos son 2 drones los que están aplicando. Antes se hace un levantamiento de la superficie que se va a aplicar, se levanta antes y después se realiza el control. Y para terminar, un poco un conceptos un poco de rentabilidad. A ver, nosotros las actividades que realizamos en una plantación y en este caso en el establecimiento, nosotros esperamos, por ejemplo, que en lo que es preparación de suelo, en algún sitio uno tenga una ganancia. Por ejemplo, aquí tengo una ganancia de 27 metros cúbicos o 59 metros cúbicos a la edad de cosecha. La preparación de suelo nosotros podríamos hacerla o no hacerla. Entonces, ¿qué nos va a determinar que lo hagamos o no lo hagamos? Al final es un análisis de rentabilidad. Esta ganancia que voy a tener, con el costo que voy a tener, por ejemplo, en este sitio voy a ganar 59 metros cúbicos, mi costo adicional de preparar suelo es $100. Aquí hay que tenerlo bien claro y evaluar bien el tratamiento, porque preparar suelo es más caro que eso, pero me sale más barata la plantación, el control de maleza probablemente me sale más fácil, entonces uno tiene que evaluar muy bien su tratamiento. Y este delta en crecimiento y este costo me genera una ganancia o un valor presente neto. En este caso es de $450 por hectárea. Entonces, esto es ampliamente rentable. Aquí, por ejemplo, está la fertilización inicial con los fertilizantes de lenta entrega, que es una actividad que igual es barata y que igual genera un impacto importante. Por ejemplo, acá genera 62 metros cúbicos más. O sea, aquí esta actividad es ampliamente rentable en mi plantación. O sea, ustedes tienen recursos escasos, piensen que este es un cultivo, tienen que generar rentabilidad y tienen que evaluar si lo que estoy realizando o no me genera un delta, y ese delta, ver el costo que involucra y en la cosecha qué retorno voy a tener. Esa es la presentación.
Muy bien, muchas gracias Álvaro, muy interesante, se vio bien el video con el dron, así que muy bien. Ahora, por favor, les vamos a pedir a tanto a Álvaro como a Pedro Pablo que estén atentos porque voy a empezar con la ronda de preguntas, voy a leer las preguntas de los asistentes y voy a ir a un ritmo de 2 a 3 preguntas por presentador, ¿ya? Primero, para Pedro Pablo. Carolina pregunta, respecto a la aplicación de boro, dice, ¿en qué fecha hacerlo en el secano interior, séptima región? ¿Y qué método es mejor, si aplicarlo, incorporarlo inmediatamente a la planta o al boleo? No te escuchamos, Pedro Pablo. ¿Tienes puesta el micrófono? Ahora sí. Ahí sí. Yo algo comenté y también algo lo reforzó. El boro es un elemento que tiene una rápida movilidad en el suelo, es absorbido rápidamente por los vegetales y se trasloca a los puntos de crecimiento, a las yemas principalmente, y ahí queda anclado. Entonces, para lograr esto, obviamente necesitamos que haya una cierta disponibilidad de humedad de suelo de humedad en el suelo, para que este boro sea aplicado y rápidamente sea absorbido por la planta. Por lo tanto, la época de plantación va a depender, por ejemplo, yo siempre en la zona aquí en Los Ángeles hablo que ya con los primeros rocíos, marzo, es bueno ya empezar a aplicar. Ahora, es distinto aplicar 3.000 hectáreas que aplicar 50 hectáreas. Entonces, si ella tiene un lugar chico, puede esperar las primeras o la segunda lluvia o tercera lluvia y ahí está el momento de aplicar. Los mejores, de un punto de vista operacional y un punto de vista del costo, obviamente conviene tirarlo al boleo. Ahora, ¿dónde colocarlo es re importante? O puede ser en la proyección de la copa de las plantitas o puede ser en forma perpendicular a la preparación del suelo. Eso hay que evaluarlo y también hay que hacer pruebas en cada sitio que uno quiera aplicar este boro. Pero en resumen, tiene que haber cierto contenido de humedad en el suelo para que este elemento se pueda mover. Incorporar los suelos haciendo hoyitos y colocar la dosis, por ejemplo, repartir en 4 hoyitos 50 gramos, les digo que el rendimiento de la aplicación va a ser muy lento y con un costo bastante alto. Por lo tanto, aplicar en forma al boleo, hoy día un trabajador nuestro, un trabajador forestal nuestro puede hacerse fácilmente 4 o 5 hectáreas al día en aplicación de boro al boleo. Ya, muchas gracias, Pedro Pablo. El otro asistente, Pablo Mieres, que es muy activo en las preguntas en el chat, pregunta, ¿en qué época aplica boro? Gramos y la cantidad de gramos en suelos graníticos. Como consejo. ¿Para quién es la pregunta? Para Pablo, para ti, Pedro Pablo. Las 3 primeras preguntas son para ti, Pedro Pablo. Mira, en general, como yo les comenté, los suelos chilenos tienen una deficiencia absoluta de boro. Y en general, la práctica más usual va entre 30 y 50 gramos de boro, ¿no es cierto?, por planta. Los graníticos son unos suelos altamente deficitarios de nutrientes y en general el boro, en una aplicación, ¿no es cierto?, de 50 gramos, en ese tipo de suelo andaría bastante bien y con buenos resultados. Bien, gracias. Y ahora de nuestro colega Roberto Neumann, que él es un forestal que está haciendo patria en Ecuador, en Forestal Cotopaxi, pregunta, ¿cuál es el herbicida selectivo para pino y eucalipto? También para ti, Pedro Pablo. El especialista es Álvaro, pues. Ah, no, perdón, para Pedro Pablo. Ya. No, a ver, perdón, ¿selectivo? Sí. Es que no escuché mucho escuché la mitad nomás de la pregunta. Ah, ya, disculpa. Va de nuevo. Dice, ¿cuál es el herbicida selectivo para pino y eucalipto, el que están usando? En general, en el caso de eucalipto, lo que más se está ocupando hoy día es la simacina, también se ocupa el furdor como herbicida selectivo. Otro herbicida que puede ser selectivo son todos los graminicidas. Hay otros herbicidas que son sistémicos, como el caso del Lontrel, que es absolutamente un buen control para la retamilla, este tipo de arbustivo que es absolutamente selectivo. Y en el caso del pino son la hexacinona, atracina. Álvaro, ahí tú puedes complementar un poco más el tema de la selectividad de los pinos.
A ver, es que depende mucho, o sea, si en otro país de repente hay productos que no tienen, está el Indaciplan, que anda bastante bien en otros países, el isoxafrutole también es selectivo, y en nuestro caso nosotros usamos simacina tanto para eucalipto como para pino. Bien, gracias. Ahora para Álvaro. Perdón, él está haciendo una pregunta con relación a plantaciones en Ecuador. Roberto, ¿está preguntando en relación a plantaciones allá en el Ecuador? Hola, sí, correcto, que tenemos correcto. plantaciones de pino y ahora estamos entrando con nítens. Ya, es que en las condiciones de Ecuador, no sé, Quito es súper frío y Guayaquil es tropical, pues entonces hay que tener cuidado en el manejo y la definición de los productos químicos. Lo mejor que tienen que hacer ellos es pruebas de ensayo nomás. Y ahí se van a dar cuenta al tiro cuál es la respuesta adecuada y con mayor, ¿no es cierto?, efectividad en los controles. Bien, gracias, Pedro Pablo. Ahora, de parte de Pablo Mieres, para Álvaro, dice, en el cultivo existen diferencias significativas entre subsolado y hacer una casilla de 40 por 40 por 40 centímetros. O sea, efectivamente hay una gran diferencia en el desarrollo y el crecimiento. El tema que uno tiene que evaluar al final es si ese costo y la ganancia que tengo lo paga o no lo paga. Pero en realidad uno debería tratar de preparar suelo, sobre todo si es un terreno plano, que en realidad uno tiene bastantes alternativas, es un costo que no es tan alto. Hoy día con el tema de la sequía, el hacer un buen camellón implica que el agua se infiltra en el suelo, las raíces pueden crecer rápido, y también para el tema de erosión y todo, es muy bueno tener un camellón en curvas de nivel. La casilla en general también, si no se hace bien, incluso puede quedar como un macetero y las raíces no van a crecer mucho más allá de la casilla, sobre todo si es un terreno muy seco, muy complejo, y si es que nos hacen una buena fecha. Ya, gracias Álvaro. Pablo Mieres también pregunta a Álvaro, ¿cuál es el costo de establecimiento en pino y eucalipto? Pese a que tú ya mostraste un gráfico con algunos datos interesantes, pero él se refiere a esa pregunta. A ver, igual yo mostré, depende mucho de las actividades que uno haga. El costo en pino puede ir entre, no sé, entre $500 por hectárea hasta $1000 por hectárea, pero al final es qué actividades uno va a hacer. O sea, si yo hago todo, full preparación de suelo, fertilización, control de maleza y todo, voy a andar en $1000, pero si por ejemplo no preparo suelo o no fertilizo, voy a andar en un menor costo. Y en eucalipto también es lo mismo, va a andar muy cerca, pero en realidad hay actividades que no se recomiendan que se dejen. Por ejemplo, en eucalipto tiene que ir con fertilización, tiene que ir con preparación de suelo, o si no, ahí se resiente mucho la especie. El pino es más aperrado y uno puede lograr una plantación, pero esos son los rangos. Ya, gracias. Para ti también, Álvaro, una de nuestras estudiantes, Gabriela Ulloa, ¿cómo se define cuál es la capacidad máxima que soportará un sitio determinado para alcanzar su mayor productividad? Bueno, tú también mostraste relaciones, pero te puedes referir más en detalle. A ver, no es fácil, o sea, lo ideal es uno tener ensayos y mediciones. Sí, lo que uno hace, lo que nosotros hacemos en base a condiciones de suelo, de pluviometría, de altitud, uno tiene una idea de que en ciertos lugares va a tener cierta productividad. Nosotros igual hacemos inventario, tenemos ensayos, tenemos parcelas, y en base a eso uno puede ir construyendo en el fondo cuál va a ser su mapa de productividad. Ese es fundamental porque es la carta de navegación que uno puede construir, la productividad que voy a tener, cuál es mi vara. Después yo tengo que ir midiendo si estoy logrando esa productividad o no, para ir aplicando correcciones o no. Pero es un trabajo que es bastante largo y en realidad no es fácil. Gracias, Álvaro. Pero Pablo, una pregunta para ti de también uno de nuestros estudiantes, Cristian Torres. Para el caso de arenales o suelos graníticos, ¿qué método de fertilización es recomendable para disminuir la posibilidad de pérdida de nutrientes por lixiviación? Chuta. Parece pregunta de prueba. Sí, lo que pasa es que en arenales generalmente no se fertiliza.
salvo sea un sitio que realmente, y Álvaro hizo el comentario económico, no se justifica la adición de fertilizantes porque la respuesta en crecimiento, en este caso en metros cúbicos, no lo justifica. ¿Ah? Sí, en graníticos que sí la respuesta ha sido óptima, pero en general en fertilización en arena son pocas las situaciones del sitio en la cual se fertilizan. Ya. Y la otra pregunta de una invitada, Jessica, dice si la aplicación de gel tiene algún tipo de restricción en el tipo de suelo. Por ejemplo, se dice que puede producir descalce de las plantas. Personalmente, varios años me tocó plantar con gel en Forestal Colcura y nosotros nunca tuvimos problema de descalce. Sí, a veces, pero eso no era un problema, más problema de un tipo de la casilla y el viento, pero nunca tuvimos problema de descalce porque piensa que es una época en que prácticamente humedad no existe en el suelo. Estamos hablando de que el gel y el agua se adicionan en periodos, ya estamos hablando fin de noviembre, en diciembre, cosas así. Entonces, el crecimiento radicular es bastante potente y hay un anclaje bastante fuerte de las plantas. Entonces, yo personalmente nunca vi un descalce de ellas. Yo puedo complementar ahí que, o sea, he visto descalce, pero es cuando se les pasa la mano con la dosis del gel. O sea, cuando le aplican mucho, ahí se produce y de hecho el gel sale hacia afuera. Ah, perfecto, ahí está la respuesta. Ya. Álvaro, Sergio Lara pregunta si hay herbicidas selectivos que controlan gramíneas y hojas anchas, supongo, en las plantaciones. A ver, en general los selectivos, uno se refiere, son suelo activos, o sea, trabajan a través del suelo. O sea, uno los aplica cuando en el suelo no hay malezas y evitan la germinación. El tema cuando ya la maleza está emergida, en realidad yo no conozco, no hay tratamientos selectivos que las pueden aplicar, porque al final, habiendo maleza, uno tiene que ahí, lamentablemente, ocupar una mezcla no selectiva en base al glifosato o a otros elementos. Lo que sí es bueno es tratar de dar una estrategia de que sea en base a un tratamiento selectivo en el cual uno evite que salga maleza. Esa es como la única recomendación. Pero ojalá existiera ese producto, nos evitaríamos hartos problemas. Ya, y nuevamente, ¿sí? A complementar eso, mira, ayer decía y puede mojar la planta de ningún problema por su composición química, pero uno puede hacer de hecho nosotros aquí en esta zona aplicamos mucho Lontrel para controlar el aroma y el retramillo post plantación. Pucha, qué lástima, no sé si se escuchó bien, yo no escuché bien la respuesta. No se escuchó bien, Pedro Pablo, parece que, pero es un asunto de conectividad. En todo caso, por mientras, ahí. En tanto, Álvaro, Roberto también de Cotopaxi pregunta cuáles son los criterios para realizar el manejo de rebrotes en vez de realizar una nueva plantación, en el caso de Globulus. Bueno, nosotros hace tiempo que no hacemos manejo de rebrote, porque en su minuto teníamos un criterio de productividad. O sea, si una plantación de glóbulos tuvo un buen rendimiento, de hecho nosotros teníamos un corte de 20 metros cúbicos hectárea año, lo rebrotábamos. Pero hoy día el rendimiento del glóbulo está en 10, 9, 8 y en base a eso no estamos rebrotando. Hoy día nosotros estamos cosechando ya en fondos rebrote y también tenemos plantación y en general para el mal rendimiento que tiene el glóbulo, el rebrote está en 70 metros cúbicos a los 10 años y la plantación está en 90 o 100. O sea, yo ahí recomendaría cambiar especie nomás, no rebrotar, porque uno va a tener una plantación pero le va a dar muy poco volumen. Bien, gracias Álvaro. Un estudiante de la Universidad Austral, Diego Bozo, pregunta respecto a plantas producidas a raíz desnuda o a raíz cubierta, ¿qué diferencias se presentan en torno al establecimiento
o respecto a sus requerimientos durante el establecimiento? A ver, yo lo expliqué un poco. La planta raíz desnuda sufre bastante más el traslado y el trasplante y es más difícil de plantar, tiene que quedar con las raíces hacia abajo, estirada y todo. En cambio, la planta en contenedor, como tiene el pan, las raíces van con sustrato, resiente menos el traslado y es bastante más fácil de plantar. Y en general queda mucho más fácil plantar y parte más rápido. Bien. Y está abierta para los dos si la quieren complementar de Carlos Sánchez, aunque él la dirige a Álvaro. Dice, Álvaro, ¿qué porcentaje de ganancia le das a la plantación considerando calidad de planta genética, calidad de la plantación, fertilización, control de maleza y tratamiento de suelo? Mire, la respuesta es difícil y la verdad que nos cuesta como forestales poder responder eso, que en realidad deberíamos responderlo, porque hay mucha interacción. O sea, de todas maneras uno debería trabajar con un nivel de ganancia con plantas mejoradas genéticamente. Yo particularmente como silvicultor no le doy tanta importancia a la calidad del material en cuanto a la ganancia, porque igual nosotros trabajamos con relativamente buenos materiales. Yo prefiero ahí tener una planta con buena morfología, un cáten, un filcate en contenedor y esa utilizarla. ¿Cómo puede repartir uno el tema? En realidad es difícil porque interactúa mucho, pero la preparación de suelo es importante, el control de maleza también. En el fondo uno no tiene una receta y también esto varía entre los distintos sitios, en el norte, en el sur. En general, yo creo que hay que preocuparse de cada una de estas líneas, pero siempre tener en consideración el análisis económico, porque este es un cultivo y tiene que ser rentable. Ya, gracias. Bueno, Carlos también, ¿cómo se llama? Complementa la pregunta, Carlos Sánchez diciendo, Álvaro, a medida que la genética es más potente, los bosques se cierran más temprano, o sea, las densidades tenderían a disminuir. O en lo futuro, dice, se fertilizará antes y más cantidad. O sea, efectivamente, cuando uno tiene un mejor material y hace todas las cosas bien, va a tener cierres de copa anterior y ojalá ese material tenga buena forma, pero si uno planta una planta y no la trata bien o mete las patas y todo, no lo va a conseguir. Entonces, esta es una seguidilla de cosas, es una cadena, es un ciclo. En el fondo, cada uno tiene que ser realizado de buena forma. Y en general uno ve hoy día que las plantaciones se cierran antes, el dosel y todo. Nosotros hoy día estamos cosechando plantaciones de pino que tienen un mayor rendimiento, que son plantaciones del 94-95, que si bien no tienen una genética mejorada, sí tienen tratamientos silviculturales mejores, están con preparación de suelo, y eso debería ir subiendo y aumentando, pero hay que hacerlo todo en secuencia y bien. Ya, también tengo una pregunta de Sandra Mulchi de Arauco, que me pregunta a Álvaro específicamente qué experiencia han tenido con respecto a calcio, a las aplicaciones de calcio, ¿se refiere? No hemos tenido muchas experiencias ni tampoco buenos resultados. En general no nos ha resultado a nosotros. Años atrás se hicieron varios ensayos de cal, aplicación de cal en distintas formas, distintas cantidades, y al menos en eucalipto no hubo respuesta a la adición de cal. Ya. Estoy viendo como una pregunta por asistente para darle la oportunidad a la mayoría. Ya tengo a Yuri Yankari, invitado. Dice, buenas tardes, gracias por la presentación, muy buenas ambas. Mi consulta es la siguiente. ¿Han utilizado otros tipos de hidroretenedores y en qué dosis se usan por planta en el caso de los gel? Hoy día yo no sé qué marca se está ocupando, pero en general lo normal y lo estándar es 1 gramo por planta o 2 gramos por planta. También se puede aplicar y no hay que perder de vista que a veces plantaciones, por ejemplo, como decía Álvaro, que tratar de tener todo plantado antes del 18, plantaciones que pasan el 18, en vez de junto con el fertilizante se agrega 1 gramo de gel seco
Entonces no es necesario incorporarle agua, y ese gel, ¿no es cierto?, va a absorber lo poco y nada ya que está quedando de suelo, y eso permite a lo mejor 3 o 4 semanas más de disponer agua para la planta. Pero en general se aplica 1 gramo. Gracias. Y hay un invitado que dice Julio Forestal, no sé si será Julio Becker, Julio Tobar, Julio Forestal dice, ¿utilizan alguna hormona para el cutting en plata banda? Esa es la pregunta, es súper técnica. No sé a qué se refiere, ¿en el vivero, para enraizar? Julio, ¿te podrías referir con mayor detalle a tu pregunta? ¿Es en el vivero, en la planta banda del vivero? No. Bueno, no responde. En el vivero, en el chat, en el vivero, sí, por favor, si pudieran, me llama la atención porque fuimos a Carlos Dagla alguna vez a hacer una visita y me llamó la atención que en Radizal tenían un muy buen rendimiento en cuanto a radicularmente estoy hablando. Entonces, ¿se utiliza algún tipo de hormona específica para estimular el tejido vegetal? Yo entiendo que no, hasta donde sé, no. Yo no soy experto en el vivero, pero hasta donde yo sabía no se está usando nada. Es solo suelo, entonces. ¿Perdón? Es solo las capacidades, digamos, hídricas del suelo para sí, buena, el tejido. Claro, buena nutrición nomás y buen manejo. Bueno, okay. Bien, ahí, ¿cómo se llama? Por temas de tiempo, digamos, yo creo que ustedes pueden referirse, si faltaron preguntas que responder, pueden contactar a los presentadores, seguro que les van a responder encantados, ¿ya? Debido a que ya son las 7. Adolfo, algunas palabras. Yo lo único que quiero decir, darle saludo a mi profesor que está ahí, que acabo de ver que está don Hernán Peredo, espero tener crédito todavía, ¿cómo va a saludarlo? ¿Cómo está, profesor? Y darle las gracias, encuentro que las presentaciones estuvieron súper buenas, súper interesantes, la de Pedro Pablo, súper operativa, yo creo que los estudiantes, digamos, muy educativa la presentación para los estudiantes, muy práctica, con muchos valores. La de Álvaro, nosotros sabemos toda la estrategia que está haciendo Álvaro en lo que es investigación aplicada y cómo la están evaluando, y muchas gracias por compartir esa información. Y muchas gracias a la asistencia, y no olviden mandar sus fotos, ¿ya? Ya tenemos 3 ganadores de la semana pasada, que son Elsa Jiménez, Cristian Torres y Naya de Toledo. Adolfo, te doy el pase. Sí, gracias, profesora. Bueno, más que nada agradecerle a todas y todos el enorme esfuerzo y el valioso tiempo que nos han dado con su atención, con su participación, a los expositores y el equipo organizador. Nosotros vamos a poner a disposición estas grabaciones en nuestro canal de YouTube prontamente, y por lo pronto quienes quieran también pueden solicitar a mi correo la presentación. Yo lo he dejado en el chat, así como también el afiche del concurso está vigente. Ya han llegado varias fotos, han llegado más fotos que en el concurso anterior, así que va a estar mucho más reñida la evaluación por parte del jurado. Nuevamente agradecerles y nos estamos viendo la próxima semana con otro ciclo de charlas del Café Forestal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los estudiantes, a todos los asistentes y a los presentadores, a Javier, a la periodista, a Álvaro, a todos. Muchas gracias a ti, Rosa, por la moderación. Súper buena moderación. Un gusto. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Chao.